Tenemos la extraña idea de que alguien que es capaz de hacer dinero, que alguien que es bueno haciendo dinero, es alguien que debe tomar decisiones sociales relevantes. Algunas personas, evidentemente, que son empresarios, tienen capacidad para luego convertirse en políticos, no lo niego. Pero en la mayoría de los casos lo que tenemos es un Donald Trump, alguien que se supone que era bueno haciendo dinero, pero que no ha sido bueno haciendo nada de benéfico para su país. Bueno, Elon Musk ha sido considerado una especie de genio que se hizo de Tesla, que la compró, él no inventó nada. Ya compró hecho el asunto y el auto diseñado. Que se hizo con Tesla porque sueña en un futuro sin energía. No, lo que quiere hacer es dinero. Que está haciendo el robot porque sueña en un mundo lleno de robots. Que el robot sigue sin estar allí, es una barbaridad. Que soñó muchas cosas y por lo tanto puede ser el defensor de la libre expresión. Y lo que hemos visto en Twitter es que no ha expresado para nada no he tenido para nada una verdadera defensa de la libre expresión, por el contrario, se ha llenado de nazis y ha reprimido a la gente que, por ejemplo, habla de él, y ha tratado de reprimir a quienes mencionan a otras plataformas que son competidoras de Twitter, etc. Esto es muy parecido a la idea de que un gran guerrero es un gran gobernante, como puede dirigir un ejército, puede dirigir un país. Entonces los países se han llenado de líderes que son grandes guerreros, que ganaron muchas batallas, que ganaron guerras, que conquistaron tierras y que a la hora de administrar un país son absolutamente inútiles. Miren, y esto pasa con los dictadores y me pasa mucho con los dueños de las grandes empresas. Cuando un dueño de una gran empresa hace barbaridades, no puedes cambiarlo. Tienes que aguantarlo. Precisamente el hecho de que tanto su accionar como su fortuna como su poder sean privados les permite influir en la política, pero sin someterse al juicio de los demás, sin someterse, por ejemplo, a una elección. Y ejercen ese poder, no lo duden ustedes, esto es clarísimo, se ejerce ese poder, se ejerce abiertamente y lo ejercen todos los que tienen dinero. Yo no puedo cambiar al dueño de Twitter, lo compró, es suyo, se lo va a cargar, se lo cargue, me va a dar mucha tristeza porque es un espacio de convivencia y de información y de intercambio de ideas que me ha resultado interesante los últimos, debo llevar 10 años en Twitter. Se lo carga, da igual, ya también estuve en MySpace en su momento. Pero a los dueños de las empresas no los podemos cambiar. A los tiranos no los podemos cambiar. A los dictadores no los podemos cambiar. Por eso, si no fuera por otra cosa, la democracia es una opción mejor. Porque puedes meter la pata enormemente, pero si se mantienen los principios democráticos, puedes echar al más bobo del mundo. Puedes echar al más malo. Puedes echar al tipo que menos bien le ha hecho al país. Si se mantienen las instituciones democráticas. Y ojo, repito, la democracia no es votar. Votar es una de las expresiones de la democracia, pero la democracia es algo mucho más complicado que tiene otros muchísimos elementos diferentes y que incluyen, entre otras cosas, impedir que las mayorías sean tiránicas con las minorías y que las minorías sean las que puedan decidir, las élites por encima de las mayorías. No es perfecta, no, pero vaya, con lo que tenemos en nuestros alrededores, o acabamos eligiendo a los presidentes de las empresas como si fuéramos todos accionistas, que es una forma de socialismo interesante donde los trabajadores sean accionistas, o por lo menos tengan presencia en la junta de accionistas de las grandes empresas, o tenemos que defender la democracia. Y muchas personas me preguntan sobre el problema de que las instituciones
la democracia están pasando horas bajas bajo críticas muy legítimas. La crítica principal es, no es perfecta, tiene problemas, tiene defectos, encumbra a personas a las que no debería encumbrar y favorece, precisamente porque es una forma de repartir el poder, favorece la corrupción de las personas que son proclives a la corrupción y favorece que se dedican a la política personas que son proclives a la corrupción. Si nos convencemos todos de que todos los políticos son corruptos, las personas decentes no van a entrar en política. Solo va a entrar en política quien sepa que quien quiera corromperse con la idea de que, bueno, ahí se puede. No ocurre en todos los países, hay países donde hay muy poca corrupción, no ninguna porque no hay perfección. Pero tenemos que recordar que existen esos países, que existen esas opciones, que existen esas sociedades donde no es mala palabra ser político, donde las instituciones tienen respeto, y para defender a la democracia tenemos que construirla. No solo basta el discurso, tenemos que ayudar a construir democracia. ¿Cómo? Participando en nuestra sociedad, participando opinando, participando organizando grupos de personas que hagan cosas, que hagan efectiva la democracia. Observadores de elecciones, gente que defienda grupos concretos. La democracia es la participación de la gente en el poder para impedir que la gente del poder se aproveche demasiado de todos los demás. Si no participamos nos quedamos fuera. Pero siempre siempre tenemos el tipo que te dice, no todos son iguales. Basta que lo pensemos un segundo y nos damos cuenta que no todos son iguales. Jacinda Ardern no es igual que Daniel Ortega. Jacinda Ardern no manda a torturar gente como manda Daniel Ortega. Jacinda Ardern no tiene las posibilidades de enriquecerse brutalmente que tienen todos los presidentes de México. ¿Es que los neozelandeses son especiales? No, es que podemos construir democracias funcionales. Democracias donde la corrupción sea castigada, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo todos. Y ese yo creo que es el más grande problema. Queremos las soluciones dadas, como en el caso de las tecnológicas, y quizás allí deberíamos preocuparnos.